Terry, con la ayuda de Jack, bajó el primero, y luego, tras comprobar que la puerta estaba bien cerrada y que no había ningún peligro aparente, bajó Mike. Con 2 hombres abajo y Jack y yo arriba, fuimos bajando a todos sin demasiada dificultad. Finalmente descendimos a Jack y yo no, sin antes echar un último vistazo a la Fontana di Morte. La cubierta privada del puente de mando no era demasiado grande, un lugar para que el capitán y los oficiales se relajasen y tal vez se fumasen unos cigarrillos. Tenía unas vistas inmejorables a la proa del barco, justo donde estaba el helipuerto. Qué bien nos vendría un helicóptero, pensé. La puerta con cierre de escotilla era de metal pintada de blanco. A diferencia de las demás, esta no tenía ojo de buey, por lo que no podíamos saber que nos encontraríamos al otro lado. Por desgracia, era nuestra única salida. Si el puente de mando estuviese plagado de no muertos, la opción sería a bien volver al tejado o saltar a la proa del barco, lo cual no era buena idea, pues se encontraba a unos 6 pisos más abajo. De hecho, nada era buena idea. No teníamos nada planeado ni ningún rumbo fijado. Lo más parecido que tuvimos fue un plan de acción que consistía en mantenernos con vida el mayor tiempo posible y lejos de esos engendros. Esperar a la caballería, si es que aún quedaba caballería. En definitiva, mantenernos a salvo entre el gimnasio y el restaurante, pero ahora ya no teníamos nada. Ten fe, hijo mío, dijo el padre Callahan. La esperanza es lo último que debemos perder. Sé que es un sermón muy trillado, pero al fin y al cabo es lo que nos mantendrá con vida, la esperanza. Debió notar algo en mi rostro. No es que hubiera tirado la toalla, como él pensó. Es más bien un poco de desesperación con algo de cansancio y, por qué no decirlo, miedo. Gruñidos y golpes. Tal vez pasos. Jack, ahúpame, ordené. ¡Rápido! Jack bajó sus manos y entrelazó los dedos para que apoyase el pie. Puse mis manos en sus hombros y me subió de un impulso, hasta que mi cabeza quedó a la altura del tejado del cristal. ¡Corred! —grité. —¡Al puente de mando! La Fontana di Morte había colapsado bajo su propio flujo de muertos. Había tal cantidad de engendros que a medida que caían por el agujero se iban amontonando unos sobre otros hasta que formaron una montaña en el suelo del restaurante. Ya no caían, solo pasaban andando sobre ellos mismos. Ya estaban sobre nuestras cabezas. Terry abrió la puerta y entró al puente de mando. Jack los iba pasando uno a uno lo más rápido que podía, pero ya estaban aquí. Cuando tiró de Margaret, un no muerto cayó entre ella y Sissy, haciendo que se soltaran de la mano. El muerto fue directo a por la pequeña, que salió corriendo hasta llegar a la esquina de la cubierta, quedando atrapada y sin salida. Margaret gritó al tiempo que el muerto saltó sobre la pequeña. En el último segundo, John, con la piel de un tono blanco mortecino, se interpuso entre ellos salvando a la niña. A cambio se llevó un mordisco en el cuello. John abrazó con fuerza la cintura del no muerto, un adolescente delgaducho de apenas 16 años y unos 50 kilos de peso. Lo levantó por encima de la barandilla de la cubierta y lo dejó caer. En aquel mismo instante a él también le abandonaron las fuerzas. Sus ojos se voltearon y cambiaron su color al blanco. El no muerto, que aún tenía sus dientes clavados en su pálido cuello, lo arrastró con él. Apenas 2 segundos después oímos el golpe. Agarré a Sissy y se la pasé a su madre, que aún gritaba. Agarré a Sissy y se la pasé a su madre, que aún gritaba. Otro muerto cayó sobre Jack, que seguía junto a la puerta. Lo vio venir y, cazándolo en pleno vuelo, se acercó a la barandilla y lo lanzó directo a la cubierta de proa. Otro zombi cayó del tejado a nuestra cubierta. No podría decir que saltaban. Luego otro y después uno más, y a duras penas pude zafarme, pero finalmente conseguir entrar al puente de mando. Jack cerró la puerta escotilla con toda la fuerza de sus enormes brazos.
Terry comprobó que el puente de mando estuviera vacío y tras un primer escrutinio levantó el pulgar indicando que todo estaba en orden. Sin tener tiempo siquiera de bajar la mano, su dedo desapareció en el interior de la boca de un engendro, tal como Jonás desapareció dentro de la ballena. La puerta de estribor del puente de mando se abrió y en menos de un segundo ya había más de 10 no muertos en el interior. Terry, Mary y Martin se encontraban junto a la puerta y quedaron rodeados por una docena de muertos que no tardaron un segundo en abalanzarse sobre ellos. Los gritos de agonía resonaban sobre nuestros gritos de terror y justo antes de cerrar tras de mí la puerta de babor por las que escapamos, pude oír a Mary repetir el nombre de su marido como un mantra de muerte. «Martin, Martin, Jack cargó con Ernesto y empezamos a bajar a toda prisa por las escaleras mecánicas. Todas las puertas de los descansillos que daban a los pasillos que conducían a los camarotes exteriores estaban cerradas y en todas ellas podían ver a los muertos a través del ojo de buey apiñados, mirándonos como peces de ultratumba. Los pasillos estaban atestados de esas horribles criaturas. Era como si se hubiese desatado algún tipo de plaga salida de la Biblia del diablo. Al llegar a uno de los descansillos, paramos en seco al ver que la puerta se encontraba abierta. Me asomé con cuidado y vi a una veintena de no muertos deambulando por el pasillo en la oscuridad de la noche, apenas sombras bajo aquella tenue luz de la luna y las pequeñas luces de emergencia. 40 o tal vez 60 puntos de luz se voltearon hacia mí cuando traté de cerrar aquella puerta. Estaba atascada y chirrió como un gato agónico. «¡Corred!», grité, mientras intentaba cerrar aquella condenada puerta atascada. El padre Callahan me ayudó a empujar y al cerrarla descubrimos que estaba rota. El tirador había desaparecido, por lo que ni siquiera podría usar la zeta para trancarla. Los pasos por la cubierta nos anunciaron la inminente llegada de los no muertos. «Condúcelos a un lugar seguro, hijo mío», dijo el padre Callahan. «¿Qué quiere decir?», pregunté. «Alguien tiene que impedir que entren aquí», dijo. «La puerta está atascada, por lo que no creo que les resulte muy fácil. Igualmente voy a quedarme para ponérselo un poco más difícil». «No diga tonterías. Baje ahora mismo con los demás», ordené. «¡Ah!». Un grito de mujer me sobresaltó. Me asomé por la barandilla de la escalera y me pareció ver al grupo casi 2 pisos más abajo. Apenas podía verse nada. «¡Están subiendo!», gritó Margaret. «Subid una planta», ordené. «Debes ayudarles, hijo», gritó el padre Callahan. «Ahora». No tenía opción. Ya cargaba con Ernesto y Mike no servía de mucha ayuda. «Intente aguantar, padre», dije. «Por favor». Bajé corriendo un piso y vi que aquella puerta también estaba abierta. Era una puerta roja con la inscripción «Salida de emergencia», pintada en blanco. Sin tiempo para pensar salí al pasillo y vi que estaba despejado, pero eso no significaba nada. En aquella oscuridad nada era seguro. Los pasos de los no muertos sobre los escalones metálicos resonaban como una marcha militar acelerada. Seguro no, daba igual, no había otra salida. «Por aquí», dije. «¡Salid todos!». Jack pasó el primero, con Ernesto colgando de su espalda. Una vez hubieron pasado todos, traté de cerrar la puerta, pero me resultó imposible. «No podrás cerrarla», aseguró Jack. «Estamos en la cubierta 7. Estos son los pasillos de emergencia principales. ¿Recuerdas?». Recuerdo que todas las semanas se hacía un simulacro de evacuación. Tenía razón. En la cubierta 7, cuando había una emergencia, las puertas de acceso se bloqueaban y quedaban completamente abiertas para facilitar el paso de los pasajeros a los botes salvavidas. «¡Mierda! ¡Es cierto!», grité. Un chirrido proveniente del piso superior me reveló de inmediato el destino del padre Callahan. Su grito agónico me lo confirmó. Un tropel de no muertos estaba a punto de llegar. «¡Vamos, corred!», dije. «¡Rápido! ¡Al final del pasillo!».
Corrimos lo más rápido que pudimos, teniendo en cuenta que íbamos con una pareja de ancianos, una chica que acababa de dar a luz a un bebé y una niña pequeña. Me giré y vi cómo ya estaban entrando. No lo conseguiríamos. El final del pasillo estaba muy lejos y ellos muy cerca. ¡Ash! —gritó Jack. Cuando me volví, vi que por la puerta del final del pasillo, que también estaba abierta, empezaban a entrar más muertos vivientes. Estábamos completamente rodeados. Pensé en que si tuviera una pistola, aquel sería un buen momento para volarse la cabeza. Levanté la Z por puro instinto, aunque sabía que no iba a poder hacer nada contra tantos. Quizá me lleve a dos por delante antes de que nos maten a todos, pensé. En aquel momento Jack se preparó para el ataque y sin pensarlo dejó caer a Ernesto sobre uno de los botes salvavidas. —¡Eso es, Jack! —grité. —¡Todos a los botes! Ernesto abrió el portón del bote y dejó caer en su interior. Eran botes amarillos y de estructura rígida, con forma rectangular y con una protuberancia en su parte posterior con cristales para que el que manejaba el timón pudiese ver. Su aspecto recordaba la forma con la que los niños pequeños dibujaban un coche. Tenía una capacidad para unas 200 personas, pero lo más importante es que podía alejarnos de aquel condenado barco. Ya nos habían dado alcance. Salté sobre el bote y desde ahí golpeé a uno en la cabeza, haciéndole saltar los sesos por los aires. Jack también subió y ayudó a la joven pareja. —¡Rápido! —volví a gritar. Ya habían entrado casi todos. Alice pasó su bebé a Margaret y cuando fue a entrar resbaló y cayó hacia atrás. Mike, que estaba justo detrás de ella, pudo sujetarla, pero entonces él acabó en el suelo y un no muerto se abalanzó sobre él. Jack saltó sobre el muerto antes de que pudiera morder a Mike y, cayendo de pie, le aplastó la cabeza con su descomunal peso. Yo entré en el interior del bote. Jack subió y le tendió la mano a Mike. Justo antes de poder entrar, un no muerto se precipitó sobre Mike desde el piso superior. Trató de quitárselo de encima, pero éste le arrancó de cuajo 3 dedos de la mano derecha. Mike gritó. Jack, que seguía pateando a los muertos que trataban de subir al bote, no pudo ayudarle. Finalmente otro muerto saltó sobre el bote y un tercero consiguió entrar. En ese momento el portón del bote se cerró. Los golpes se sucedieron dentro y fuera de la embarcación. Pude ver por los cristales superiores cómo otro muerto caía sobre Mike y cómo rodaron sobre el bote hasta precipitarse ambos al mar. Alice, que también lo vio, empezó a gritar totalmente fuera de sí. El no muerto que consiguió entrar en el bote no se hizo esperar. Duró durante apenas un segundo antes de decidir a por quién ir. Tal vez fueran sus gritos o tal vez el azar, pero Alice fue la elegida. Saltó sobre ella y clavó los dientes en su cuello. Cuando le aplasté la cabeza, ya se había llevado por delante la tráquea de Alice. Ambos quedaron inertes en el suelo del bote. El bebé, que seguía en brazos de Margaret, rompió a llorar. Sin previo aviso el bote empezó a descender. Subí por la escalerilla que daba al pequeño timón y traté de ver qué estaba ocurriendo fuera. Pude ver a Jack. Estaba de pie sobre la barandilla sin dejar de patear las cabezas de los muertos que trataban de atraparlo. Junto a él había unas palancas y entonces entendí por qué diablos no entró con nosotros. Cerró la puerta del bote para evitar que nos atacaran. Sabía que el bote solo podría arriarse desde fuera y sabía que no le hubiera dejado solo. Cerró sin haberse percatado de la intrusión del muerto que acabó con Alice. Jack siguió pateando cabezas hasta que se aseguró de que el bote estaba sobre el mar. Accionó otra palanca y quedamos libres. Mientras nos alejábamos del barco, pude ver que 2 muertos se abalanzaban sobre Jack y los 3 caían al mar. Apenas habían pasado unos minutos desde que nos encontrábamos flotando sobre el mar, cuando una pequeña luz LED iluminó el interior del bote salvavidas. No era tan grande como me pareció en un principio, pero el espacio estaba cuidadosamente bien distribuido. Pequeños bancos atravesaban perpendicularmente el bote y todos ellos
tenían delimitado el espacio que cada uno de los pasajeros debía ocupar. En la zona alta estaba el timón y un par de palancas, unos botones, una brújula, una radio y un pequeño volante. Eso era todo, más que suficiente. Todos nos asustamos cuando el bote golpeó el barco. El suave oleaje nos acercó de nuevo y ahora íbamos a la deriva, pegados al descomunal barco como una pulga a un perro. Empezamos a oír golpes secos sobre el mar. El ruido era como el producido por alguien que salta desde un trampolín y cae en plancha. Los golpes eran cada vez más seguidos, hasta que uno de los impactos no fue el mar, sino sobre el bote. Un no muerto impactó rozando el lateral de la cabina y rajó un cristal. Sisi empezó a gritar. —¡Alice está viva! —gritó la pequeña señalando con su dedo. Miré al suelo donde yacía el cadáver de Alice sobre un charco de sangre. Sus manos empezaron a moverse en rítmicos espasmos. Estaba a punto de despertar. Los muertos seguían cayendo sobre nosotros y el bote salvavidas, pese a su rigidez, empezaba a resquebrajarse. Alice era una amenaza inminente, pero antes de sacarla de la embarcación debía alejar el bote del barco con celeridad. Una pequeña pegatina con unas instrucciones muy básicas pegada junto al timón decían que debía arrancarse el motor antes de que el bote tocara el agua. Ya era tarde para eso. No obstante, seguí las indicaciones y el motor arrancó. Los espasmos fueron a más y se convirtieron en convulsiones en toda regla. Un zombi epiléptico, pensé sin poder evitarlo, aun sabiendo que era una estupidez. Agarré a Alice por las axilas y la arrastré hasta el portón del bote. —Por favor, Misty, abre la puerta —dije. Me fijé en las caras de desaprobación de todos y pese a ello nadie dijo nada. Nos gustara o no, es lo que debía hacerse. Justo antes de que Misty abriera la puerta, unos golpes en el lateral del bote nos sorprendieron. —¿Qué ha sido eso? —preguntó Ernesto. —Parece que estén subiendo al bote. Y era cierto. Los golpes fueron avanzando. Primero sonaron en el lateral de la embarcación y después como pasos sobre nuestras cabezas. Me dio un vuelco el corazón cuando los golpes cesaron justo al llegar a la puerta del bote. Solté a Alice y corrí a por mi zeta. En ese momento la puerta se abrió y Alice despertó. Misty, que seguía junto a la puerta, se quedó paralizada. Alice continuaba tumbada, pero con los ojos bien abiertos. Giró la cabeza de un modo antinatural y clavó su mirada de animal rabioso sobre Misty. Le enseñó los dientes en una mueca grotesca, mientras abría y cerraba la boca, haciendo chocar sus dientes como un muñeco de ventrílocuo poseído. Saltó sobre ella. Una enorme mano apareció por la puerta abierta y agarró a Alice por el pelo, tirando de ella con tal fuerza que ésta salió disparada fuera del bote. —¿Estáis todos bien? —preguntó Jack asomando la cabeza. —¡Jack! —grité—, no estás muerto. Jack saltó al interior del bote y cerró la puerta tras de sí. Misty se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. —Gracias, Jack —dijo—, me alegro de que sigas vivo. Jack se sintió algo avergonzado ante la tal muestra de cariño. —Bueno, gracias —dijo el grandullón, echándose la mano a la cabeza—. Supongo que sí, estoy bien. La caída del barco fue dura, pero al menos no me mordieron. —Y qué suerte que pudiera subir al bote, colega —añadió Ernesto. —Eso sin duda —dijo. Jack echó un vistazo a su alrededor. —Tendríamos que tirar eso por la borda —dijo señalando al muerto que yacía en el suelo. Una vez lanzamos el cuerpo fuera del bote, Jack realizó una serie de comprobaciones. Me sorprendió lo bien equipado que estaba aquel bote salvavidas. Levantó un portón que se encontraba en la popa del bote, justo por debajo del timón, y empezó a inventariar. El equipo estaba compuesto de un maletín con 8 bengalas de mano, 5 cohetes, con paracaídas y 2 de señales de humo, un ancla flotante para no alejarse demasiado rápido del lugar del naufragio, según
atún, dijo Jack. También contaba con 2 bidones de agua dulce, galletas deshidratadas, pastillas contra el mareo, utensilios de pesca, ropa de abrigo, chalecos salvavidas inflables, parches de reparación, un par de navajas, una emisora de generación eléctrica de manivela, linternas con baterías de repuesto, instrucciones de supervivencia, algunos silbatos, espejo de señales e incluso 4 remos desmontables. Dios santo, Jack, dije, estos botes son increíbles. Sí, es cierto, corroboró. En un bote como este, y siendo tan pocos, podríamos aguantar un mes sin ningún problema. Jamás llegamos a comprobarlo. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana. En apenas 1 hora y media saldría el sol. Sin embargo, aquella oscuridad nos llevó a buen puerto, por así decirlo. ¿Rumbo, capitán?, bromeó Jack, sentado frente al timón. Buena pregunta, marinero, respondí siguiéndole la broma. Primer oficial, ¿usted qué opina?, pregunté mirando a Ernesto. Aquella pequeña broma pareció gustar al resto de nuestra pequeña tripulación. Ernesto continuó con el juego. Estas últimas semanas, al atardecer, me he sentado en el restaurante y he contemplado uno de los espectáculos más maravillosos que la naturaleza nos brinda, un verdadero regalo de Dios, la puesta de sol. Miré desconcertado a Ernesto, que en un principio pensé que seguiría con nuestra pequeña broma. Y así era. Continuó. Capitán, la deriva nos ha llevado en una dirección y yo nunca iría en contra de la naturaleza. Es la voluntad de Dios, sin duda. Sigamos, pues, hacia el oeste, dijo muy solemne. Además, se supone que por ahí se va a América, ¿no? Todos nos pusimos a reír, pero era sin duda una buena idea. Miré a Jack y asentí, y guiándose por la brújula de a bordo, puso rumbo al oeste. «Abróchense los cinturones. Esto arranca», exclamó Jack. No notamos el menor atisbo de aceleración y automáticamente todos le miramos. «Este bote solo tiene un pequeño problema», dijo Jack. «No es que sea muy rápido, apenas alcanza los 6 nudos». Jack nos miró y mostró una sonrisa de lo más ridícula. Todos reímos. De repente la sonrisa de Jack se congeló en un extraño rictus. Sus ojos se abrieron de un modo exagerado. «No me lo puedo creer», dijo Jack. «¿Qué ocurre?», pregunté algo nervioso. El grandullón rompió en carcajadas. Más bien se trataba de una risa histérica. «Dime una cosa, mi pequeña Sissy», dijo Jack, «¿qué viste por la ventana del gimnasio?». La niña se sobresaltó cuando el grandullón se dirigió a ella y se abrazó a su madre. «Tranquila, cariño, es nuestro amigo Jack. Díselo, vamos». Dudó un momento, pero finalmente habló. «Una luz», contestó la niña algo tímida. «Eso dijiste, y luego te enfadaste conmigo, ¿verdad?», preguntó Jack. «Sí, no me creíste». «Pues, pequeña Sissy, te pido perdón por lo que viste si era una luz, y para ser más exacto te diré qué viste. Un faro». «¿Cómo?», pregunté. «Amigos, es un faro». Me coloqué junto a Jack, que señaló con su enorme dedo. «Justo ahí», dijo. Miré al vacío de la noche y no vi nada. Le miré extrañado. «Sigue mirando», añadió nervioso como un niño. Justo delante de nosotros apareció la luz. Bajé de un salto y abracé a Misty, luego la besé. Miré a todos con una sonrisa en los labios. «Un faro», afirmé. Margaret besó en la frente a su hija y luego besó al bebé. Después suspiró. «Una pregunta, colega», dijo Ernesto. «¿Está muy lejos ese faro?». Todos nos quedamos mirando a Jack. «Es difícil saberlo», contestó, «pero si tuviera que dar una distancia diría que entre 5 y 10 kilómetros». «Estamos muy cerca», dijo Misty. «A nuestra velocidad creo que llegaremos para el amanecer, más o menos», dijo Jack. Durante la siguiente 1 hora y media estuvimos callados, comimos algunas galletas y bebimos un poco de agua, pero poco más. Cuando vi los primeros rayos del sol entrando por las ventanas del bote, me acerqué a Jack y contemplé a su lado aquel maravilloso trozo de tierra. Nos miramos y sonreímos orgullosos. Lo habíamos conseguido.
¿Lo habíamos conseguido? Epílogo. Día 7. Hoy, 7 días después de llegar a tierra, empiezo este diario para dejar constancia de lo ocurrido. Si resulta ser el fin de la humanidad, a nadie le importará, pero si al final seguimos adelante como especie, es importante que nuestros hijos sepan cómo empezó todo, sea lo que sea. Por este motivo, mi amado Ashley Jr., este diario es para ti. Juro por Dios que haré todo lo que esté en mi mano para poder entregártelo yo mismo, hijo mío. Al llegar dejamos el bote varado en una pequeña cala de arena blanca, a unos 50 metros del faro, que nos condujo hasta esta pequeña isla. Jack cree que nos encontramos al norte, en una de las cientos de islas que conforman las Bahamas. Apenas mide 1,5 kilómetros de largo por 500 metros en su parte más ancha, una pequeña pista de aterrizaje de unos 700 metros. Jack últimamente tiene la manía de medirlo todo. Cruza la isla casi por completo, empezando por su parte más occidental. Por lo que hemos visto, esta isla se usaba a modo de estación turística para pesca deportiva y buceo. Tiene un pequeño hotel en el centro y unos cuantos bungalows repartidos por la isla, que supongo eran para los empleados. En su parte más oriental tiene un pequeño puerto con 2 embarcaciones pesqueras aún amarradas. En general, el estado de la isla es bastante bueno. Quiero decir que no parece que haya habido ningún saqueo o destrozo ocasionado por peleas o ataques. Más bien diría que hicieron las maletas y se fueron. En resumidas cuentas, nos encontramos todos bien. Solo 9 personas hemos sobrevivido a la pesadilla del Oasis in the Ocean, que yo sepa, porque el censo de esta isla queda reducido a los siguientes habitantes: Francesca y su marido Giovanni, Ernesto, Misty, Margaret y su hija Sisi. La pequeña recién nacida, habría que ponerle nombre. Jack Daniels, mi salvador, sin duda, y aún no sé su verdadero nombre. Y yo, Ashley Russell. Te preguntarás, amigo mío, ¿y por qué esta necesidad de dejar constancia de lo ocurrido? Pues lo cierto es que no pensaba escribir nada. Estos 7 días han sido casi perfectos, y digo casi porque me faltas tú, Ashley Jr. Todos tenemos nuestra casa asignada. Hay comida y bebida, un paraíso en el cual vivir merecería la pena, al menos hasta que nos rescatasen, o eso creía. Esta mañana temprano, un fuerte ruido de metal resquebrajándose nos ha despertado a todos. Hemos salido corriendo de nuestras nuevas casas y nos hemos encontrado con un escenario de lo más insólito. El Oasis in the Ocean había llegado hasta nuestra idílica isla, quedando varado a poco más de 100 metros de la costa. El gigantesco barco se ha escorado a babor y cientos de no muertos han caído al mar. ¿Llegarán hasta aquí? No creo que sepan nadar, pero si la deriva nos ha traído el barco más grande del mundo, no creo que unos cientos de cadáveres le supongan un problema a este enorme y fuerza de la naturaleza. Sin duda, esa ha sido la primera gran preocupación de este extraño día, pero no ha sido el motivo por el cual he decidido escribir este diario. Tras el gran acontecimiento, nos hemos citado todos en el centro de reuniones, lo que viene siendo el recibidor del hotel, para discutir qué medidas tomar para garantizar nuestra seguridad en caso de que lleguen los muertos a pisar nuestra isla. Al llegar la tarde, ya habíamos hecho una incursión hasta el barco, montados en el bote salvavidas. No hemos visto movimiento fuera del barco. Los que caían simplemente se hundían. No hemos vuelto a reunir, pero al poco rato hemos oído un extraño ruido. Muy extraño, algo parecido a un trueno. El sonido ha ido aumentando hasta que finalmente ha pasado sobre nuestras cabezas. Un avión.
Corrimos como locos al tejado del hotel. Hace 3 días encontramos botes de pintura en el almacén del hotel y pintamos todo el tejado de rojo. Luego, con pintura blanca, pintamos las iniciales SOS. Al llegar al tejado, el avión ya había desaparecido en el horizonte. Apenas unos minutos después pasaron 2 aviones más. No eran aparatos comerciales, eran cazas de combate. No entiendo demasiado sobre aviones, pero desde luego sí puedo diferenciar una aeronave de pasajeros de una de guerra. No había desaparecido del todo el estrépito causado por los 2 aviones que acababan de pasar, cuando llegaron otros 3 cazas volando en formación. No volaban a mucha altura, pero sí lo hacían muy rápido. Nos quedamos atontados mirando al cielo. Solo Jack continuaba haciendo aspavientos con los brazos como si aún le quedara algo de esperanza en que pudieran vernos, pero no nos vieron, y si lo hicieron, desde luego su intención no era rescatar a 9 personas perdidas en mitad de una isla. No, esa no era su misión. 10 minutos después, el mundo cambió para siempre. Primero fue un gran destello de luz blanca tan potente que iluminó el cielo oscuro del atardecer como lo harían 10 soles. Poco a poco esa luz fue bajando de intensidad, hasta que el sonido de una explosión rugió como el más aterrador de los truenos. Pasado un rato, y con el sonido grave todavía resonando en nuestras cabezas, un golpe de aire caliente y pesado nos golpeó en nuestras caras. Esa misma secuencia se repitió hasta en 10 ocasiones más, aunque cada vez con menos intensidad, cada vez más lejanas. Y ahí, en el horizonte, vimos cómo se formaban aquellas nubes con forma de hongo, explosiones nucleares que barrieron toda la costa oeste, que barrieron todo el anhelo de esperanza, y por eso hoy quiero dejar constancia de lo ocurrido, porque si resulta ser el fin de la humanidad, a nadie le importará, pero si al final seguimos adelante, bueno, pues ahí va. Esta historia empieza en Bangor. Fin del libro. Yo creo que habrá una segunda parte. ¿Vosotros qué creéis?